De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el 17 de octubre terminó siendo un poco el detonante de que quedaran muy expuestas públicamente las diferencias que aún persisten dentro del Frente de Todos, ¿no? Porque 17 de octubre, el momento fundacional del peronismo, allá por el año 1945, con Perón, que era un dirigente de creciente protagonismo en un gobierno militar, sobre todo por una enorme cantidad de derechos que como secretario de Trabajo le había asignado a los trabajadores, y a partir de ahí vino toda la movilización a la que la historia le atribuye un rol muy protagónico a Eva Perón para la marcha que confluyó en Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón. Pero bueno, eso que los peronistas todavía llaman con un lenguaje un poco rimbombante la gesta del peronismo, había que celebrarlo de alguna manera. Entonces, primero empezó la CGT diciendo, bueno, vamos a hacer un acto el 17 de octubre. Tradicionalmente la CGT moviliza los 17 de octubre. Pues dijeron, no, che, es el Día de la Madre, es una mala idea, pasémoslo para el lunes 18 de octubre. Y ahí la cámpora empezó, bueno, pero no vamos a dejar vacío el día que es el día del 17 de octubre. De hecho, Cristina Kirchner, el sábado, en un acto al cierre de un plenario de jóvenes de la cámpora que se realizó en el predio de la ex ESMA, donde estaba el centro clandestino de detención en la época de la dictadura, en un acto allí Cristina Kirchner dijo, el peronismo está más vivo que nunca, el peronismo es la tercera opción. La idea que muchos pronosticaban a partir sobre todo de la derrota del Frente de Todos en las PASO, que el peronismo había tocado un piso histórico con relación a su caudal de votos. Bueno, Cristina Kirchner diciendo que de ninguna manera y llamando Cristina Kirchner a la marcha el día de ayer. El propio Alberto Fernández, que institucionalmente es el presidente del PJ, había sacado un tuit planteando que había que ir a las plazas de todo el país ayer a las 4 de la tarde. Cristina Kirchner retuitea ese tuit y esa es la razón por la cual además gran parte del gabinete de Alberto Fernández ayer se hace presente en esta marcha, en la que confluían, por un lado, la cámpora, intendentes del conurbano, estaba Axel Kicillof, estaba también Martín Insaurralde, el nuevo jefe de gabinete de Kicillof, que era intendente de Lomas de Zamora hasta que pidió licencia para ir al gabinete de Kicillof, pero habían confluido. Y estaban también los albertistas más puros, caso Santiago Cafiero, que terminó desplazado en la última crisis de la jefatura de gabinete a pedido de Cristina Kirchner. Pero esa configuración múltiple que uno veía en la marcha no se vio para nada reflejada en el palco, porque en el palco los que hablaron eran sobre todo el sector kirchnerista más duro, que está muy molesto con el gobierno de Alberto Fernández. Eve de Bonafini, titular de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que no tiene esa representatividad ni mucho menos, lo que hizo fue tomar el palco y hablar duramente en contra de Alberto Fernández, diciendo se reúne solamente con los ricos, es imposible pagar la deuda, justo cuando está Martín Guzmán todavía negociando en Washington con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces dijo Eve Bonafini, este es el inicio de la lucha para que no se le pague nada, no para renegociar, sino para que no se le pague nada. Y después habló Amado Boudou, el ex vicepresidente, que expresa además toda una corriente de kirchneristas que sienten que han sido abandonados a su suerte y que no se cumplió la promesa de que les iban a arreglar problemas judiciales. De hecho, Boudou cumplió 2/3 de una condena por el caso de Chicone, que es una causa de corrupción por la que pasaron decenas de jueces y fiscales, y ayer lo presentaron como una víctima de la persecución judicial y se dio el gusto de criticar la política económica del gobierno desde el palco. Bueno, en el medio de esa situación, Alberto Fernández, a pesar de que había sido anunciado 2 veces como orador, decide no ir al acto. No tenía mucho sentido que fuera a ese acto, pues no podía cambiar tampoco la dirección del tono que eso había tenido. El discurso del gobierno es buscar bajarle el tono, decir, bueno, son todas expresiones, pero exhibir tan públicamente las diferencias un día como el 17 de octubre, que termina además el acto tomado por Eve Bonafini, que tampoco tiene una gran representatividad ni en los organismos de derechos humanos por las posiciones que tomó, ni tampoco dentro de el peronismo, digo, no es una figura del peronismo, Eve de Bonafini, para celebrar el 17 de octubre. Pero ese caos y esa confusión es lo que termina dando como resultado esto. En origen de esto también está el enfrentamiento de la cámpora con la CGT, que se desconfían. El enojo muy grande de la cámpora se cristalizó cuando la CGT, después que Cristina Kirchner sacara la carta pidiéndole cambios, exigiéndole cambios a Alberto Fernández en el gabinete, la CGT sacó un comunicado planteándose que ellos defendían la institucionalidad. Y la cámpora, como diciendo, como si Cristina Kirchner
estuviese atentando en contra de la institucionalidad con esa carta por horadar la autoridad de Alberto Fernández. La Cámpora dijo, no hubo tal cosa como nunca estuvo en riesgo la institucionalidad, y con ese enojo es que le vaciaron el acto de hoy. Hoy finalmente va a marchar la CGT con Hugo Moyano, que se suma a la CGT, buscando ahí una reunificación y la vuelta de camioneros a la CGT, y van a marchar también los movimientos sociales más afines a Alberto Fernández, que son los que habían también convocado una marcha después de la carta de Cristina Kirchner. Entonces, los que marchan hoy son bastante más afines a Alberto Fernández que la plaza que vimos ayer. Pero finalmente, el 17 de octubre, hoy no va a haber oradores, van a leer un documento en el Monumento al Trabajador, donde uno de los posicionamientos que sí unifica a todo el Frente de Todos es el rechazo a las iniciativas de la oposición para modificar el régimen indemnizatorio en la Argentina, y ese va a ser uno de los puntos del documento que va a plantear hoy la CGT. Pero al final los actos sirvieron, por un lado, para exhibir las divisiones del Frente de Todos, profundizarlas, hacerlas públicas, y en el medio también un hecho repudiable que marcó afortunadamente el repudio Guado de Pedro, el ministro del Interior, y también hace un ratito acá Gabriela Cerruti, la nueva portavoz del Gobierno Nacional, respecto a lo que pasó con los que fueron a vandalizar el monumento a las víctimas del COVID, que había dejado una marcha opositora. En el monumento a Belgrano habían dejado piedras y algunos carteles que culpabilizaban a el gobierno por los muertos por el coronavirus. Y hubo 2 personas que se subieron a las piedras y arrancaron los carteles sin que nadie, los que estuviera en la marcha, los frenara. Se solucionaba fácil porque era bastante predecible que eso podía pasar con 2 personas que custodiaran el monumento. Pero bueno, finalmente después vino el enojo de la oposición planteando que había sido violento y irrespetuoso con las víctimas del coronavirus, y una condena por parte de algunas de las figuras del gobierno de lo que había pasado con ese monumento.